Bienvenidos a Conocimiento Bíblico. El día de hoy estaremos compartiendo el estudio La semilla y los cuatro suelos. Esperamos que este estudio les sea de bendición. El título de nuestra lección, La semilla y los cuatro suelos. Nuestra lectura bíblica base se encuentra en Mateo 13, 1 al 23. Gloria al Señor. Como introducción diremos, hermanos, y veremos en nuestra clase que de las sinagogas a la orilla del mar. Hemos estudiado en lecciones anteriores cómo Jesucristo empezó su ministerio y empezar a predicar acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos, lo empieza en las sinagogas, lo empieza frente a los judíos y a los líderes del pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que estos líderes, hemos visto durante todas estas clases, que los líderes de Israel, los religiosos, digámoslo así, el clero, estaba en contra de Jesús. Estaba buscando la forma de encontrar alguna cosa para poder acusarle. Hemos hablado que ellos no querían aceptar la autoridad de Jesús y mucho menos que fuera enviado de Dios, mucho menos aún que fuera el Hijo de Dios. De tal manera que en muchas ocasiones ellos trataron de encontrar alguna forma de acusarlo y andaban atrás de él, no para escuchar con sinceridad lo que él hablaba, sino que querían ver de qué manera podían acusarlo para después condenarlo, atacarlo y así poder destruir su ministerio. Pero vamos a ver, hermanos, que el Señor dejó las sinagogas para predicar a la gente, a las multitudes y ahora a la orilla del mar. Hasta este momento habíamos tenido una manera de enseñar a Jesús a través de parábolas, pero parábolas en cierne, parábolas que apenas estaban en su primera etapa de desarrollo. Por ejemplo, cuando estudiamos acerca de el símil de la sal y de la luz, la alusión a los frutos buenos y malos, la puerta estrecha y la ancha, la historia del constructor prudente y del imprudente, la ilustración de la ropa y de los odres de vino, ¿se acuerdan? Todas ellas eran unas enseñanzas en las cuales Jesús hablaba a través de figuras retóricas, a través de símiles, de metáforas, de parábolas, pero ahora vamos a ver una parábola ya más amplia o más en el más estricto sentido de la palabra. Al estudiar este capítulo 13 de Mateo veremos que es muy importante porque este capítulo solamente contiene 8 parábolas del reino y la explicación de Jesús sobre este método de enseñanza lo vamos a aprender en esta noche, en esta clase. En este capítulo vamos a ver este método de enseñanza de Jesús a través de las parábolas plenamente desarrollado. Hoy analizaremos la conocida parábola del sembrador. Primero, veremos la ocasión y el contexto en que fue dada esta enseñanza. Segundo, se considerará la explicación dada por el mismo maestro en cuanto a la razón para hablar a la gente en parábolas. Veremos que los cristianos tenemos privilegios muy especiales en lo que respecta a la presentación de la revelación divina y aprenderemos por qué muchos no entienden lo que oyen. Finalmente seguiremos al Señor paso a paso para comprender el significado y las aplicaciones de cada uno de los suelos en que cae la semilla divina, que es la palabra de Dios. Y lo que buscamos con este estudio es, primero, preparar el terreno de nuestro corazón para que dé una atención positiva a la semilla divina para producir el fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros. Segundo, se requiere despertar en cada uno de nosotros el deseo de imitar al sembrador que salió a sembrar. Es decir, que llevemos por doquier el mensaje de salvación, esperando que todo caiga en el mejor suelo espiritual.
Así es que si estamos atentos, nos vamos a llevar una enseñanza gloriosa para nuestra vida espiritual. Punto número 1. El sembrador salió a sembrar. Inciso A. Vamos a ver la ocasión y lugar de la enseñanza. Mateo 13, 1 al 3. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y hermanos, aquí vamos a ver que el pasaje nos dice: aquel día Jesús salió de la casa. Él estaba en una casa. Y si nosotros recordamos los estudios anteriores, pues recordaremos que estaba en Capernaum. De tal manera que al estar en Capernaum pudo estar en la casa de Pedro, o pudo estar en una casa que él estuviera o que él tuviera, porque Capernaum fue un centro en el cual él estuvo ministrando por mucho tiempo. De tal manera que si leemos Mateo capítulo 9, nos vamos a dar cuenta, en los versículos primeros, nos vamos a dar cuenta que dice que Jesús llegó a su ciudad. Esto quiere decir que Capernaum era considerada la ciudad de Jesús también. Amén. Pero una ciudad en la cual él estaba ministrando la palabra del Señor. Pero salió de la casa y se sentó junto al mar. Pero ¿qué pasó ahí? Se le juntó mucha gente. Hemos visto durante las clases anteriores que Jesús sanaba enfermos, echaba fuera demonios, predicaba el evangelio, y entonces la gente corría la voz, muchos diciendo: me sanó, me sanó, me sanó, y otros diciendo: ve para que te sane, ve para que te sane. Habla cosas interesantes, habla cosas bonitas, habla acerca del reino de los cielos, habla cosas que no habíamos escuchado antes, habla con autoridad, no como los escribas. Bueno, la fama de Jesús era tal que venían de todas las regiones de alrededor y se juntaban multitudes, de tal manera, hermanos, que él entró a una barca, probablemente la de alguno de sus discípulos, la de Pedro, por ejemplo, y entró en la barca y se sentó, pero la gente se acomodó en la playa. O sea, Jesús se puso en la barca a la orilla del mar y la gente allá enfrente de él en la playa para escuchar lo que Jesús iba a decir. Y dice la Escritura: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y ya dijimos que si leemos todo el pasaje del capítulo 13, nos vamos a dar cuenta que hay 8 parábolas. O sea, esta fue una, pero hay más parábolas. Por eso dice: les habló muchas cosas por parábolas. Entonces, aquí tenemos a Jesús usando como púlpito un barco pesquero, como templo el cielo azul de Capernaum, como fondo el bello mar de Galilea, y como audiencia la numerosa multitud ávida de oír sus maravillosas enseñanzas. En la primera y segunda clase, hermanos, si ustedes lo recuerdan, explicamos qué es una parábola, pero lo recordaremos brevemente otra vez. Amén. El término parábola es la transliteración de un vocablo griego, parabolé, comparación. O sea, es una comparación. Significa literalmente puesto al lado o echado al lado con el fin de comparar. Entonces, parábola es una comparación entre dos cosas o más cosas. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Sus parábolas eran ayudas de enseñanza y se pueden considerar como analogías extendidas. Una analogía también es una comparación. La parábola empieza con materiales que entiende todo el mundo, porque forman parte de la vida y experiencia, y de ahí pasa a cosas que no entiende y le abre los ojos a cosas que no ha conseguido ver.
La parábola abre la mente y los ojos de la persona, empezando por donde está y conduciéndola a donde debería estar. Entonces, la parábola es esencialmente una comparación o símil. Y sin embargo, no todos los símiles son parábolas. ¿Ok? El símil puede apropiarse una comparación de cualquier género o clase de objetos, ora reales o imaginarios. La parábola está limitada en su radio y reducida a las cosas reales. Sus imágenes siempre incorporan una narración que responde con verdad a los hechos y experiencias de la vida humana. Ahora, todo esto, para resumirlo en una descripción común que la mayoría ya no las hemos aprendido de memoria. ¿Qué es una parábola entonces? En resumidas cuentas, es una historia terrenal con un significado celestial. Lo voy a repetir, pero en otras palabras. Estas parábolas contienen enseñanzas espirituales en ejemplos tomados de la experiencia humana. Amén. Y es lo que vamos a ver en esta parábola del sembrador. Vamos a ver que es algo que toda la gente conoce, que toda la gente sabe, y ustedes también. Inciso B, la semilla y los diferentes suelos. Mateo 13, 4 al 9. Recordemos que el versículo 3 dice, el sembrador salió a sembrar. Y el 4 continúa diciendo, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, la cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí estamos considerando simplemente la semilla y que hay diferentes suelos. Después vamos a analizar, en el punto número 3, vamos a analizar esos diferentes suelos. Pero, como podemos ver, Jesús está presentando 4 clases de oyentes. Porque aquí está diciendo el que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces podemos ver que estos oyentes tienen corazones. Por lo tanto, estamos hablando de 4 clases de oyentes o 4 clases de corazones en que se siembra la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a ver en esta clase que hay 4 tipos o clases de gente que oye y de corazones que recibe la semilla de la palabra de Dios. Pero vamos a aprender cómo reaccionamos cada uno. Y también vamos a poder preguntarnos, ¿qué clase de suelo soy yo? Vamos a poder conocernos a través de esta clase y vamos a decir, oh, yo soy la clase de suelo tal, o tal, o tal. Amén, hermanos. La palabra del Señor en Marcos 4:14 dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Amén. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces podríamos decir que Jesucristo es el sembrador, que Dios es el sembrador. Pero cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros llevamos el evangelio, cuando nosotros cumplimos la tarea de ministrar, de evangelizar, de discipular a otros, nosotros también somos sembradores. Entonces, Dios es sembrador, Jesucristo es sembrador, el Espíritu Santo es sembrador, pero nosotros, la iglesia, también somos sembradores. Y cada uno de los creyentes somos sembradores. Amén, hermanos. ¿Estamos claros en eso? Y Lucas capítulo 8, verso 11 nos dice que la semilla es la palabra de Dios. De tal manera que nosotros somos sembradores, pero lo que vamos a sembrar es la semilla
que es la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que sembrar. No debemos de sembrar pleitos, no debemos de sembrar contiendas, no debemos de sembrar chismes, no debemos de sembrar nada que vaya a traer perjuicio a la congregación, a la familia o a nuestra comunidad. Tenemos que sembrar palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es palabra de amor, es palabra de compañerismo, es palabra de unidad. Amén, hermanos. Es palabra de gozo. ¿Están de acuerdo? De tal manera entonces que vamos a empezar viendo que el sembrador en esta parábola, en esta enseñanza, no es el problema. El sembrador no es el problema, vamos a aprenderlo y lo sabemos. ¿Por qué? Porque el sembrador, ¿quién es? Dios, Jesús, el Espíritu Santo, nosotros. Entonces, el sembrador no debe de ser el problema, porque todo lo que viene de Dios es bueno. Amén, hermanos. La semilla tampoco es el problema. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que dice la Biblia, es potencia de Dios, es poder de Dios. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es autoridad, es poder. La palabra de Dios, hermanos, no es el problema entonces. Pero el suelo que recibe la semilla del sembrador es el que produce el resultado. El suelo que va a recibir la semilla es el que va a producir el resultado. Y entonces vamos a ver dónde está el problema. ¿Qué tipo de suelo tiene problemas para producir? Amén, hermanos. Punto número 2. Enseñanzas de Jesús por parábolas. Inciso A, el privilegio de los creyentes. Mateo 13, 10 al 12. Dice Mateo 13, 10 al 12. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces, vamos a ver que como creyentes tenemos privilegios, que como hijos de Dios tenemos privilegios, que como discípulos del Señor tenemos privilegios. Y uno de esos privilegios, hermanos, es que Dios nos ha dado el privilegio de saber los misterios del reino de los cielos. Dios nos ha dado el privilegio de conocer lo que los de afuera no pueden conocer, lo que los del mundo no pueden sentir. Amén, hermanos. Por eso ellos nos dicen locos. Por eso ellos nos dicen fanáticos. Porque nosotros tenemos el privilegio de poder decir: yo siento a Dios. ¿Cuántos pueden sentir a Dios? ¿Cuántos pueden sentir el toque de Dios? Porque Dios nos toca. Pero los de afuera dicen: están locos, ¿cómo los va a tocar Dios? Nosotros decimos: Dios nos sana. ¿Cuántos creen que Dios sana? ¿A cuántos Dios los ha sanado, hermanos? Bueno, los de afuera no nos creen. Y dicen: eso es casualidad, eso es mito, eso es cuento, eso es chisme. Pero nosotros sabemos que Dios sana, que Dios hace maravillas, y que conocemos cómo Dios actúa, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, y es por pura gracia y por fe. Gloria al nombre del Señor. Eso los de afuera no lo entienden, y por eso los de afuera nos llaman locos. Pero ¿sabe una cosa? A nosotros nos ha sido dado ese privilegio. Dios nos ha dado ese privilegio. Por eso cuando usted oye la palabra de Dios se goza. Cuando usted lee el Salmo 42 y usted puede decir: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué? ¿Por qué? Espera en Dios. Espera en Dios. Y se puede gozar y puede derramar sus lágrimas y decir: aunque el problema esté grande, aunque el problema esté difícil,
Dios me va a dar la victoria, Dios me va a dar el triunfo, porque estoy confiando en el que todo lo puede, en el Dios de los imposibles. Gloria al Señor. Pero eso la gente de afuera no lo cree, no lo acepta, no lo entiende. Él no entiende nuestro gozo cuando estamos tristes. Él no entiende nuestro gozo cuando estamos pasando por dificultades. Porque aún en las dificultades nosotros podemos cantarle al Señor con todo el corazón y decirle: Señor, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Y aunque todo parezca oscuro y aunque todo parezca que no tiene solución, yo sigo confiando en ti. Y ellos no lo entienden. Pero es que ese privilegio nos los ha dado Dios. Y ellos no lo entienden porque Dios no se los ha dado a ellos. Parafraseando un poco, Jesús les dijo a sus discípulos: los que están fuera no pueden entender lo que yo digo, pero vosotros me conocéis. O sea, ustedes me conocen. Sois mis discípulos. Son mis seguidores ustedes. Podéis entender porque me siguen. Podéis entender porque están conmigo. Podéis entender porque el mismo Espíritu que está en mí está en vosotros. Amén, hermanos. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Por eso podemos entender las cosas de Dios. Por eso podemos entender la palabra del Señor. Solo se puede entender después de un encuentro personal con Jesucristo. El Evangelio se puede entender desde adentro, hermanos, no desde afuera. Solo se puede entender después de tener una relación estrecha con el Señor. Después de estar cerca de Él y escucharle hablar, y Él nos escucha hablar a nosotros. Nosotros escuchamos su palabra y Él escucha nuestras oraciones. Él está al pendiente de nosotros, hermanos. Él está al pendiente de nosotros. Aunque todo parezca gris a veces, aunque parece que el Señor no nos escucha, créanlo, Él está al pendiente de nosotros. Criticarlo desde afuera es criticar en ignorancia. Quien critica el Evangelio, quien critica la palabra del Señor, quien critica, hermanos, a Jesucristo fuera de la iglesia, lo hace ignorando muchas cosas. Porque ignoran el toque de Dios, ignoran la respuesta de Dios, ignoran la relación de Dios con uno de sus hijos o con cada uno de sus hijos. Ellos ignoran por qué nosotros doblamos nuestras rodillas y le oramos y le lloramos, y muchas veces le lloramos y otras veces reímos y otras veces levantamos las manos y otras veces gritamos y otras veces danzamos. Y ellos no entienden eso. Ellos no pueden entender cómo nosotros podemos gozarnos en una fiesta sin alcohol, sin drogas. Porque en el mundo se necesitan las drogas y el alcohol para sentir muchas veces alegría. Pero nosotros, hermanos, lo único que ocupamos es el Espíritu de Dios en nuestras vidas para tener gozo y alegría. Solo la persona que está dispuesta a entrar en el discipulado tiene acceso a las cosas más preciosas de la fe cristiana, hermano. Amén. Si usted quiere entender la palabra de Dios, tiene que acercarse a Dios. Muchas personas, hermanos, muchas personas tristes y lamentablemente vienen a la iglesia por meses, por años y dicen: es que yo no entiendo nada. Hermanos, es que muchas veces están cerrando su corazón. Muchas veces ya está su corazón predispuesto a cerrar toda comunión, toda comunicación entre usted o entre la persona y Dios. Por lo tanto, cuando sale de este lugar, sale igual o peor que como entró. Pero cuando la persona llega aquí y se somete al Señor y abre su corazón al Señor y le dice: yo quiero que tú toques mi vida, que tú me hables en esta noche, yo quiero que tú vengas a mi corazón en esta noche y tu palabra haga en mí ese cambio, esa transformación que yo necesito, hermano, y nos ponemos a disposición del Señor, el Señor hace la obra. Y nosotros nos gozamos y sentimos el toque de Dios. De tal manera
que nosotros podemos decir y podemos darnos cuenta que cuando nosotros escuchamos que dice la Escritura, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermanos, eso es porque cuando nosotros buscamos más de Dios, más y más de Dios, Dios siempre tiene algo nuevo para darnos. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Todos los días tiene algo nuevo el Señor para nosotros. Y si lo buscamos todos los días el Señor nos los va a dar. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen poquito y se conforman? Lo pierden porque se han conformado. Y esto lo podemos ver en el mundo de la investigación, en el mundo del conocimiento. El estudiante que se esfuerza por adquirir conocimientos, adquiere más conocimientos. Amén, hermanos. Aquel estudiante o aquel maestro que quiere adquirir más conocimiento, estudia y que adquiere más conocimiento. Y a ese estudiante se le ofrecen cursos avanzados, investigación y las cosas más interesantes. Y es así porque con su tenacidad y fidelidad se ha capacitado para recibirlos y usarlos. Por otra parte, está el estudiante perezoso, que hace lo menos posible y pierde hasta los conocimientos que tiene. Amén, hermanos. Entonces, cuando Jesús está diciendo esto, no está tratando de decir que Él es injusto. Lo que está diciendo es que es parte de la vida. Si nosotros no nos acostumbramos a hacer las cosas y a seguir haciendo las cosas para llegar a ser cada vez mejores y mejores y mejores, va a llegar el momento en que nos vamos a estancar y de ahí para atrás. De ahí vamos a ir para atrás. Así es que, hermanos, tenemos un privilegio. Dios nos ha dado el privilegio de estar cerca de Él y de conocer su palabra. Y nosotros cuando abrimos la Biblia debemos de decirle: Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tu Espíritu Santo me ilumine tu palabra. Que tu Espíritu Santo me dirija para entender tu palabra. Y el Señor lo va a hacer, hermanos. Hermanos, es importante que nosotros tengamos la costumbre de estudiar la palabra de Dios, porque eso nos va a ayudar a crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios y veremos cómo tendremos más y más de Dios. Pero entre menos estudiemos la palabra de Dios, estaremos más flacos espiritualmente, porque la palabra de Dios es vida. Amén, hermanos. Entonces, todos los días como creyentes tenemos que crecer y pedirle más en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en alabanza. Amén, hermanos. Inciso B. Ya vimos el privilegio de los creyentes. Dios nos ha dado a conocer los misterios del reino, a conocer a través de su palabra todo lo que es Dios. Conocemos a Dios porque Él mismo se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Conocemos a Dios y todos sus planes de redención porque Él se ha dado a conocer. Pero ahora vamos a ver en el inciso B la incapacidad de los inconversos. Mateo 13 al 17. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, aquí el Señor está explicando a una pregunta que le hicieron los discípulos o los apóstoles. Ellos le hacen una pregunta a Jesús y le dicen: ¿por qué?
es que les hablas en parábolas? Y Jesús les dice, ¿por qué? Les dice el por qué les está hablando en parábolas. En este pasaje de Mateo, recuerden, hermanos, que Mateo es un libro que no está o que no ha sido escrito cronológicamente, ¿sí? El libro de Mateo no ha sido escrito de una manera cronológica, de tal manera que nosotros podemos leer un pasaje y de repente nos vamos a dar cuenta que ese pasaje, cuando lo estamos leyendo, pareciera que ya pasó el tiempo. Y entonces lo que sucede es que Mateo está haciendo una colección de todo lo que él estaba recordando. Recuérdese usted que Mateo no iba, cuando lo llamó Jesús, ya vimos, estaba cobrando impuestos. Jesús pasó por ahí y le dijo, Mateo, Leví, sígueme. Amén. Pero él se llevó su cuaderno a lo mejor y su pluma, pero él no empezó ahí a agarrar y cada cosita que veía la escribía, la escribía, la escribía. No. Él después, el Espíritu Santo le estaba inspirando y le estaba recordando todo lo que él vio y oyó. Porque acuérdese que el libro de Mateo se escribió por el año 50 al 60 después de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, cuando Mateo escribe, el Espíritu Santo está inspirando y le está recordando a Mateo y él empieza a escribir las cosas más importantes. Entonces escribieron lo más importante, lo que el Espíritu Santo les decía que ellos escribieran, inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces Mateo empezaba a recordar y a recordar y a recordar y empezaba a escribir, y el Espíritu le decía, escribe, escribe, y él empezaba a escribir. De tal manera entonces, para este tiempo ya habían pasado como 2 años del ministerio del Señor Jesús. Ya Jesús había andado ministrando como 2 años aproximadamente, ya había salido de las sinagogas y ahora ya estaba haciendo una predicación más pública. Y aquí ya empieza a cambiar su mensaje y empieza a hablar por parábolas, porque los líderes religiosos, como ya hemos visto, estaban en contra de Jesús, rechazaban todo lo que Jesús decía y buscaban la forma no solamente de acusarlo, sino también en este momento ya querían hallar la forma de cómo matarlo, porque ellos sabían que la gente lo estaba siguiendo por multitudes. Y cuando la gente empieza a seguir a alguien por multitudes, pues dicen, puede haber problemas, puede haber revolución, puede haber una situación en que nosotros, los grandes, los que tienen ciertos privilegios, pues van a perder algo. Y entonces los líderes religiosos vieron eso y dijeron, no, tenemos que acabar con este falso Mesías, decían ellos. Entonces, hermanos, en este momento el Señor Jesús cambia el mensaje y empieza a hablar por parábolas, y lo que está diciéndoles en respuesta a sus discípulos, les dice, ¿saben qué? Les hablo en parábolas porque ellos les he hablado directamente, les he hablado el mensaje, les he dado el mensaje del reino de los cielos, les he hablado acerca de que se arrepientan, les he hablado acerca del perdón, les he hablado acerca de la misericordia, les he hablado acerca de la justicia, les he hablado, yo he venido de parte de Dios para que su pecado sea perdonado, y simplemente no lo aceptan. Entonces ahora solamente a los que me siguen les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los que no me siguen, a esos se les va a esconder. Pero no se les va a esconder porque Cristo no se los quiera dar, sino porque esas personas automáticamente lo rechazan, automáticamente no quieren saber nada de Dios. Y vamos a verlo. Entonces, el mismo Jesús les dice a sus discípulos, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. O sea, no están dispuestos a oír. Oyen porque están ahí. En realidad no van a oír la palabra de Dios. Están ahí y tienen que escuchar, pero ellos van buscando la manera de encontrarle fallas. Y tristemente, hermanos, en muchas congregaciones hay personas que vienen, pero no vienen con un corazón sincero. Y por eso se salen sin nada en su corazón. Pero si nosotros venimos con un corazón dispuesto
El Señor está dispuesto a bendecirnos, a llenarnos nuestro corazón de gozo y de alegría. El hombre natural, dice el apóstol Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. El apóstol Pablo entonces está de acuerdo con lo que Jesús dijo. Por más que le estés explicando a una persona que ha decidido rechazar la voz de Dios, no la va a aceptar, porque ya se propuso a no escuchar, se propuso a no oír. Y usted le puede estar dando el mensaje y hablando el mensaje, pero él ya tiene su corazón engrosado, y sus oídos oyen pesadamente. Están oyendo porque no les queda otra, pero en realidad quieren decir cállate ya, y han cerrado sus ojos. Millones de personas que leen la Biblia o asisten a la iglesia para escuchar la predicación se quejan de que no entienden, hermanos, pero eso es porque no creen o no toman en serio la presencia de Dios para escucharlo. Aquí está Dios, hermanos. Aquí está Dios. Y cuando Él está hablando tenemos que estar atentos a escucharlo, porque aquí está Dios. No es un decir solamente. Creemos porque lo podemos sentir. Y tenemos que tomar en serio la presencia de Dios. Tenemos que tomar en serio la voz de Dios y escucharla. Porque de lo contrario, hermanos, si nosotros no tomamos en serio la voz de Dios y no la escuchamos, nunca vamos a entender nada. Y no le echemos la culpa a Dios. Es porque nuestro corazón se ha endurecido. De tal manera que no es un asunto de capacidad intelectual, sino de un corazón humilde, sensible y dispuesto. No es que digamos, es que él tiene más capacidad, es que él es más inteligente, es que él tiene esto, tiene el otro, tiene aquello. No, hermanos, todos hemos sido llamados al discipulado, todos hemos sido llamados a servir al Señor, todos hemos sido llamados a trabajar en el ministerio del Señor. Y cuando Dios nos llama a trabajar en su ministerio, Él nos capacita para eso. Pero depende mucho de nuestra disposición y de nuestra humildad, de un corazón sencillo y receptivo para recibir la palabra del Señor. Marcos capítulo 4, verso 11 dice, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Santiago los califica como oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versos del 19 al 27. En este capítulo, el apóstol Santiago, hermanos, está diciendo que aquellas personas que no entienden, aquellas personas que se confunden, es precisamente porque vienen a la iglesia y no están poniendo atención. Entonces, por un oído les entra y por el otro les sale. Y no escuchan atentamente. Cuando leen la Biblia, empiezan a bostezar y luego se quedan dormidos. Hay personas que inclusive dicen: no, tengo insomnio, no puedo dormir, voy a leer un salmo, y me quedo dormido. Bueno, hay algunos que leen salmos, otros dicen: voy a leer Primera de Crónicas, y pues se quedan más dormidos todavía. Pero la realidad de las cosas es que la Biblia no es para dormir. La Biblia es para estudiarla y recibir el poder de Dios, recibir ese poder que emana de la voz y la voluntad de Dios. Hermanos, en el primer encuentro con la verdad, el hombre no puede percibir toda la revelación de Dios. Cuando una persona viene por primera vez, no va a entender todo lo que usted y yo entendemos hoy. Lo he dicho varias veces.
aquí somos varios hermanos y todos tenemos un nivel de espiritualidad diferente al otro. Y esto no tiene que ver con los años que tenemos en la iglesia. Tiene que ver con la relación que tenemos con Cristo. Tiene que ver con la relación que hay entre Dios y la persona. De tal manera que una persona puede tener 20 años en la iglesia y una espiritualidad pobre, porque no tiene comunión con Dios. O una persona puede tener 1 año en la iglesia y tener una espiritualidad grande, amplia, alta, porque tiene una comunión con Dios. De tal manera que entre todos los que estamos aquí tenemos una variedad de espiritualidad y de crecimiento, pero no es por el tiempo que llevemos en la iglesia, sino, repito, por la comunión y la relación que tengamos con Dios. Y cuando decimos relación, nos estamos refiriendo a la oración, nos estamos refiriendo a la lectura de la palabra del Señor, esa intimidad con Dios. Y aunque la persona cuando viene por primera vez no capta toda la revelación de un solo, de acuerdo a su actitud atenta y sincera, y según obre en él el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a ver qué tan sincero es, el Espíritu Santo va a ver qué tan dispuesto está, el Espíritu Santo va a darse cuenta de cómo trae su corazón. Entonces el Espíritu Santo irá obrando en esa persona y cada vez va a ir adquiriendo más y más crecimiento espiritual hasta llegar al pleno conocimiento de la palabra del Señor cuando Cristo venga por su iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Pero mientras tenemos que ir creciendo todos los días, porque si no, eso poquito que aprendimos de la palabra de Dios se nos va a olvidar, hermanos. Se nos va a olvidar. Entonces hoy aprendimos algo, hay que aprender mañana otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa acerca de la palabra del Señor. Amén, hermanos. La verdad del reino entra en la conciencia de una persona por medio de los oídos y los ojos. La predisposición del corazón determina la admisión o no de la verdad del reino de Dios. La autosuficiencia, el orgullo y los compromisos sociales, económicos, políticos y religiosos determinaron una predisposición en contra de todos los líderes de Israel en aquel tiempo y de mucha gente el día de hoy, hermanos. El día de hoy. Podemos recordar textos conocidos como el de Mateo 23:37, cuando el Señor Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. ¿Y no qué? O sea, Dios sí quería, pero el pueblo de Israel no quiso, hermanos. Dios quería bendecir a Jerusalén, pero Jerusalén rechazó la voz de Jesucristo. Ezequiel 33:11, hermanos, nos dice que Dios, que Jehová no quiere la muerte del impío. Y Jehová le pide al pueblo de Israel que vuelva a Dios. Pero el pueblo de Israel rechaza la invitación. Muchas veces Dios nos llama al arrepentimiento, muchas veces Dios nos llama a venir delante de Él y confesar nuestros pecados, no ante el hombre, sino ante la presencia gloriosa y santa y sublime del Dios Todopoderoso. Y nos negamos a venir a Él, nos negamos a venir a Él. Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él está diciendo al pueblo de Israel: ¿sabes una cosa? Yo te estoy ofreciendo vida y tú no quieres venir a mí. Y así podríamos mencionar varios textos. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar.
Y tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos dificultades y no venimos al Señor y no nos doblegamos a Cristo y no nos humillamos a Jesús. Nos mantenemos en nuestro orgullo, nos mantenemos en nuestra soberbia y no obedecemos a la voz de la invitación del Señor. De tal manera, hermanos, que no es que Dios no quiera darnos la bendición, es que Dios se ha dado cuenta aquel hombre que se ha endurecido al punto de que no quiere saber de Dios. Dios se ha dado cuenta de aquel hombre, aquella persona, aquella mujer que a pesar de la invitación de Dios se niega a doblegarse a Él. Es triste, es lamentable, pero es la verdad. Cristo nos invita a venir a Él y hacemos como Jonás. Nos vamos al lado contrario. La Biblia presenta a un Dios que desea que todos los hombres se vuelvan a Él y se salven. Pero la decisión, a favor o en contra, queda con el hombre. Amén, hermanos. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual, hablando de Jesús, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos seamos salvos y conozcamos la verdad. Segunda de Pedro 3:9 dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él conoce nuestro corazón. Él conoce las intenciones del corazón. Él conoce cuál es el deseo de nuestro corazón. Y cuando Él hace la invitación, Él sabe que aquella persona está endurecida y no quiere. De tal manera que ahí es cuando Dios dice, lo poco que tiene, le será quitado. Amén, hermanos. Entonces tengamos mucho cuidado. Y no diga, ay, qué poquito tengo. No, pues como tengo poquito, lo voy a hacer a un lado. Como nada más tengo un talento, voy a hacer un hoyo y lo voy a esconder ahí, porque nada más es uno. Si me hubieran dado 3 o me hubieran dado 5, yo hubiera hecho más. Pero nomás me dieron 1, lo voy a guardar. No. Lo que Dios le ha dado, hermanos, multiplíquelo, multiplíquelo, multiplíquelo. Porque Dios un día va a venir a pedir cuentas. Y tenemos que presentarnos delante de Él y dar cuentas. Punto número 3. Análisis de los diferentes suelos. Inciso A. El terreno endurecido. Vamos a analizar ahora los diferentes suelos. Dijimos que habían ¿cuántos? 4. 4 suelos. Vamos a analizarlos. Ya vimos, hermanos, por qué el Señor les hablaba en parábolas y cuál es el privilegio que Dios nos ha dado para entender su palabra. Pero en este caso de esta parábola, el Señor la explica también. Él habla en parábolas, pero se la explica a los suyos, se la explica a sus seguidores, se la explica a sus discípulos. ¿Cuántos de los que están aquí son seguidores del Señor? ¿Tan poquitos? Yo pensé que todos. ¿Cuántos de aquí somos seguidores del Señor? Bueno, tenemos el privilegio que Él nos va a explicar esta parábola. Él nos la va a explicar, amén, hermanos. Fíjese, el terreno endurecido, Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero vamos a ver que este pasaje o este texto es la respuesta a Mateo 13:4 o la explicación. Fíjese lo que dice Mateo 13:4. Acuérdese, en el 3 dice, y el sembrador salió ¿a qué? El sembrador salió a sembrar. Y en Mateo 13:4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron.
Amén. Ahora Jesús en el versículo 19 explica lo del versículo 4, lo que acabo de leer. Y por eso dice que esa semilla que cayó en el camino es cuando en ese camino de tanto caminar la gente, de tanto pasar la gente, esa tierra se endurece. Y al endurecerse la tierra, ¿qué pasa? La semilla no penetra, ¿verdad? Sino que queda encima. Y al quedar encima, pues las aves que están buscando qué comer, desde el aire, ven la semilla y se la comen. La semilla no estaba enterrada en la tierra. Por eso fácilmente las aves se la comieron. Pero aquí Jesús está diciendo que vinieron las aves y se comieron la semilla que estaba en el camino, esa que cayó cuando el sembrador andaba sembrando. Y fíjese que Marcos va a explicar, o sea, Jesús, pero ahora a través de Marcos. Y quiero recordarles otra vez que, bueno, para empezar, Marcos, se cree que Marcos fue escrito primero que Mateo. Aunque Mateo es el primer libro de nuestro Nuevo Testamento, el primer libro que se escribió se cree que fue Marcos. Aquí vamos a ver que Marcos, y bueno, vuelvo a repetir, no es que mientras Jesús iba caminando, Marcos, Lucas y Juan y Mateo tenían una pluma, un lápiz y un papel, iban escribiendo paso por paso como los secretarios hoy en día de los presidentes, ¿no? Que son los biógrafos. Ustedes saben que todos los presidentes hoy tienen sus biógrafos, de tal manera que todos los días qué comió el presidente, qué cenó el presidente, qué hizo el presidente, con quién habló el presidente, y se sabe todo lo que hacen los presidentes porque tienen sus biógrafos. Bueno, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, digámoslo así, son las biografías de Jesús, pero no en el momento, se escribieron mucho tiempo después de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Entonces, cuando ellos escriben, pues están recordando lo que ellos vieron. Ahora, Mateo fue testigo de primera mano. Marcos se cree que también pudo haber andado ahí. Se piensa que Marcos andaba ahí. Sí, pero no era de los 12. Pero Lucas especifica que él investigó, que él empezó a indagar. Y a partir de las indagaciones, él escribe su evangelio. Y Juan, ese también fue un testigo de primera mano. Amén, hermanos. Entonces, esto es como un paréntesis para que veamos lo que ahora Marcos escribe. Marcos en su evangelio dice, al explicar lo de la semilla que cayó en el camino, Marcos dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, esa semilla que cae en el camino, inmediatamente viene Satanás, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada. En otras palabras, hermano, cuando nosotros venimos aquí a la casa de Dios y oímos la palabra del Señor, cuando usted sale, el diablo ya está listo, sus achichincles ya están listos ahí para robarle la bendición. Amén, hermanos. A veces no ha salido cuando ya le quiere robar la bendición. Un hermano, una hermana le pisa un callo y usted ya quiere hacer berrinches por eso. Satanás ya le quiere robar la bendición. ¿Por qué? Hermano, si tantito la semilla no la asimiló usted, si tantito la semilla no la agarró, el diablo dice, está fácil porque no entendió nada, está fácil porque se estuvo durmiendo, está fácil porque estuvo platicando, está fácil porque estaba pensando en los frijoles allá en su casa, está fácil porque estuvo pensando en lo que va a hacer mañana en la oficina. Así es que voy y le robo lo poquito que agarró. Ahora, en este preciso momento, hermanos, el Señor está sembrando la semilla en su corazón.
Usted puede decir, ay, ese mensaje yo ya lo he escuchado mucho, han hablado mucho de esta parábola, ya me la sé al revés y al derecho. Pero ¿sabe qué? El Señor le está ministrando algo en esta noche. El Señor está enseñándole algo en esta noche. Pero si usted no está receptivo al 100%, Satanás va a venir y va a tratar de robarle esa semilla que quedó en el camino. Lucas capítulo 8, verso 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Se da cuenta, hermano? Lucas está diciendo que los del camino son los que oyen. Entonces dijimos que había 4 clases de oyentes. 4 clases de oyentes, 4 clases de corazones. Los del camino oyen la palabra, pero como no quedó bien sembrada en el corazón, sino que quedó encima, viene enseguida viene el diablo y se la lleva. ¿Y cuál es el propósito del diablo para llevarse esa semilla? Pues que no crean y se salven. El diablo, ese es su propósito, hermano. Ese es el propósito. Este enemigo del reino de Dios procura en toda manera evitar que la palabra penetre y brote en el corazón de los oyentes. Tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo estamos escuchando la palabra ahorita? ¿Estamos poniendo atención o estamos divagando, pensando por allá y por acá y no me importa la palabra? Bueno, esta palabra de hoy, si queda en el camino, saliendo de ahí, el diablo está listo, él ya sabe a quién. Amén, hermano. Inciso B, el terreno superficial. Mateo 13, 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fíjese lo que dice el Señor. El Señor Jesús está explicando en este versículo, en estos versículos, está explicando Mateo 13:5. ¿Qué decía Mateo 13:5? Cuando el sembrador salió a sembrar, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. O sea, ahí, hermanos, había pedregales, tal vez había muy poquita tierra y luego había una piedra, era piedra, no tenía mucha profundidad la tierra, entonces creció la matita, pero no tenía mucha raíz profunda. ¿Qué pasó? Pues que simple y sencillamente no tenía profundidad de tierra y no dio fruto, pues. Fíjese lo que dice Marcos cuando da la explicación ahora en Marcos 4, 16 al 17. Marcos 4, 16 al 17 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Si se dan cuenta, es muy similar, pero aquí Marcos está enfatizando que reciben la palabra y la reciben con gozo, la reciben con alegría, y luego dice, pero como no tiene raíz, es de corta duración. El gozo es de corta duración, o sea, estamos contentos, estamos gozosos, hasta brincamos aquí y brincamos y saltamos y decimos gloria a Dios, aleluya, y apenas salimos allá afuera y nos recordamos de los problemas, nos recordamos de las dificultades y otra vez nos desinflamos. ¿Sí? Yo les decía hace algunos meses, algunos años en otras enseñanzas, les decía hermanos de baterías y Duracell. Siquiera unos son de Duracell, otros son de Rayovac, otros son Everready, otros son marca Patito, no duran más que 1 hora. Amén. Mientras está el retiro espiritual, sacan chispas. Mientras está la campaña, sacan chispas. Pero después del retiro y la campaña, se desinflan otra vez. Y hay que esperar otro retiro. Y hay que esperar. Lo bueno que aquí hay retiros casi cada mes. Eso es lo bueno. Así es que tenemos hermanos de pila Duracell. Duran 1 mes.
Pero no debe de ser así, hermano. Nosotros debemos de estar durando todo el tiempo llenos de la presencia de Dios, llenos de la palabra de Dios. Los retiros y las campañas y todos los cultos especiales son importantes, pero no para desinflarnos e inflarnos, sino para ir hacia arriba y hacia arriba. Amén, hermanos. Porque de lo contrario es de corta duración. Y apenas vienen los problemas otra vez, y otra vez vamos para abajo. Y tiene que venir alguien a darnos una terapia. Nos tienen que dar la terapia para volvernos a levantar. Y es como si fuéramos al psicólogo, al psiquiatra. Y no se trata de eso. Se trata de estar conectados todos los días con el Señor. Lucas 8:13 dice: y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Creen por algún tiempo, mientras les empieza a ir bien, porque luego hasta ese es el problema, que creen que una vez que ya vienen a la iglesia se les van a resolver todos los problemas. Y luego cuando vienen y ven que no, yo pensé que me iba a comprar mi casa, me iba a comprar mi carro, me iban a dar un trabajo con un buen salario, y creo que me está yendo peor, mejor ya no voy. Y no es así, hermano. Este terreno representa el corazón que se siente atraído por los beneficios del mensaje del reino y sin demora lo recibe con gozo, pero no cuenta con el costo de seguir a Jesús. ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? Negarse a sí mismo y tomar la cruz de Cristo. Tomar la cruz de Cristo. Amén, hermanos. Pero tomar la cruz de Cristo a veces cuesta, porque el Señor no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor es perseguido. El Señor no lo quiere nadie. Y nosotros a veces lo que buscamos es la comodidad y el que todo mundo nos quiera. Así es de que este es el terreno superficial. Recibe con gozo la palabra, pero apenas viene la prueba y se desinfla. Inciso C, la tierra con espinos. Estamos analizando los diferentes suelos, hermanos. Analizando los diferentes suelos. Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén, hermanos. Mateo 13:7 dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Amén. Recuerden que cuando se siembra en las parcelas hay lugares donde crece la maleza, donde hay espinas. Y ahí cae la semilla y las espinas crecen y también la maleza crece, y la semilla, hermanos, cuando viene el calor es ahogada porque no recibe los rayos del sol, solamente el calor, y no recibe todos los nutrientes del aire inclusive. Y de tal manera que, ¿qué pasa, hermanos? Que se ahoga esa semilla que germinó, se ahoga. Marcos 4:18 al 19 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Toda la palabra se hace infructuosa porque escuchan la palabra de Dios, pero los afanes. Hoy tengo que ganar dinero para comprarme ese carro último modelo. Ya salió el Tesla. No. Y aquel tiene un Tesla. Yo también quiero un Tesla. Oh, no, el Mercedes. No, ese tiene. Yo voy a comprarme un Mercedes. Oh, yo quiero un BMW. Yo voy a. Y entonces los afanes. Queremos más y más y más. Y nos empezamos a alejar de Dios. El engaño de las riquezas, hermanos. El engaño de la riqueza. ¿Cuál es uno de los engaños de la riqueza? Si tú tienes mucho dinero vas a ser feliz. Y no es cierto. Hay gente que tiene mucho dinero y se ha quitado la vida por ser infeliz. Hay gente que ha logrado fama y riqueza y se ha quitado la vida porque no ha encontrado esa paz y esa seguridad que anhelaban con las riquezas. Ese es un engaño de las riquezas. Y las codicias de otras cosas. Empezamos a codiciar. Le pedíamos a Dios: Señor, dame una casita, aunque sea de una recamarita. Ya después que nos la da, Señor, dame otra casa. Pero ahora, Señor, dámela pues allá en Beverly Hills,
allá en el Valle de San Fernando, allá arriba, en las montañas. Bueno, si quieres, dámela en Newport Beach, en Santa Bárbara. Y empezamos a querer más y más. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Empezamos a codiciar otras cosas, entran, ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Amén, hermanos. Lucas le agrega los placeres de la vida. Así que tenemos que tener cuidado y no seamos esa tierra que tiene espinas, que tiene espinos. Otra tierra más, la última, la D, inciso D, la tierra fértil y productiva. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo 13:8 nos dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Está hablando a 4 diferentes oidores, a 4 diferentes oyentes. Y luego el Señor recalca y dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Quiere decir que hay quienes tienen oídos, pero ¿qué? No oyen. El Señor lo dijo, es que estos tienen oídos, pero no oyen. Y lo que el Señor está diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, lo que está diciendo, el que tenga oídos nada más de adorno, eso no quiero. Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén, hermanos. Entonces, fíjese bien. La persona que oye la palabra y la entiende es la buena tierra que produce lo que el Señor espera que produzcamos. ¿Sabe qué? El Señor es el sembrador y la semilla es la palabra de Dios. El Señor espera que usted y yo produzcamos fruto. El Señor espera que cuando Él venga y vea el fruto de cada uno de nosotros, usted y yo podamos decir, yo gané el 100%, yo gané el 60%, yo gané el 30%. Eso es lo que espera el Señor. No espera que le digamos, Señor, tuve miedo y lo escondí. No espera, no, Señor, pues a mí no me diste ni un talento. Yo quería hacer esto, lo otro y aquello y no me lo diste, pues mejor no hice nada. No, en lo que el Señor nos haya puesto hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Porque, hermanos, tenemos que ser tierra fértil y tierra productiva. Amén, hermanos. Como resumen, vamos a decir que el énfasis en la parábola del sembrador es sobre la producción de fruto. Es sobre la producción de fruto. La semilla tiene que germinar y tiene que producir. Amén, hermanos. El sembrador salió a sembrar. Dios sembró la palabra en cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí, hoy, esta noche, el Señor sembró la palabra. Pero en muchos de los que estamos aquí, el Señor la sembró hace 5 años, hace 10 años o hace 30 años. El Señor espera que usted y yo tengamos fruto. Amén, hermano. Las primeras 3 clases de terreno, aunque distintas, son realmente una clase infructíferas. Amén, hermanos. Las primeras clases de terreno son infructíferos. No producen nada. No producen absolutamente nada. Pero el Señor Jesucristo dice, y lo estudiamos ya en la clase anterior, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. En verdad,
Los frutos visibles revelan la condición del corazón en la misma manera que la cantidad y calidad de cosecha revela la condición del terreno. Jesús subraya la necesidad de oír y entender la palabra en contraste con los líderes religiosos del tiempo de Jesús que oyeron pero no entendieron, oyeron pero no hicieron caso, oyeron pero no quisieron escuchar. Repito lo que dije anteriormente. El sembrador no es el problema. El sembrador es Dios. El sembrador no es el problema. La semilla no es el problema, porque la semilla es la palabra de Dios. El suelo que recibe la semilla del sembrador es el que produce el resultado. Y las preguntas que deberíamos hacernos en esta noche es, como oyente, ¿qué tipo de suelo soy? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué tipo de suelo soy? ¿Soy buena tierra? ¿Soy tierra productiva? Y como sembrador, hermanos, recuerden lo que dijimos al principio. También nosotros cuando predicamos el mensaje y la palabra, también somos sembradores. Como sembrador, nuestra misión es sembrar la semilla y dejarle a Dios el resto. Porque nosotros... Este fue el estudio La semilla y los cuatro suelos. Le invitamos a que nos acompañe la próxima semana cuando estaremos escuchando el estudio El trigo y la cizaña en el mundo. Si le gustó este episodio, compártalo con sus amigos y familiares y visítenos en www.conocimientobiblico.com. Hasta la próxima.